lo menos como yo lo veo, ¿no? Un sistema completamente podrido, un sistema completamente corrupto, y la sensación que queda es que las ligas se deciden más en la sala del bar que sobre el campo. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos vamos a centrar en los dos vídeos, dos vídeos que Real Madrid Televisión le ha dedicado al árbitro, a Muñiz Ruiz, el árbitro del partido del pasado sábado, ya sabéis, en el RCD Stadium, derrota del Real Madrid por 1-0. Y, repito, nos vamos a hacer eco de los dos vídeos que Real Madrid Televisión, los vamos a ver juntos y vamos a reaccionar a ellos, a todo lo que suelta Real Madrid Televisión sobre el árbitro. Además, vamos a ver también cómo Real Madrid Televisión se hace eco de medios de distintos países: Italia, Alemania, Inglaterra, México, Argentina. Nadie da crédito. Nadie da crédito al arbitraje que sufrió el Real Madrid el pasado fin de semana contra el Español. Yo a lo largo del día de ayer y el propio sábado, cuando hice la reacción al partido, ya di mi opinión al respecto. O sea, creo que el árbitro nos masacró, creo que el árbitro condicionó el partido, creo que el árbitro hizo un arbitraje nefasto en contra del Real Madrid. Pero del mismo modo creo también que el equipo jugó un partido muy malo y que hay que exigirle más a los jugadores. Hay que exigirle más al míster Carlo Ancelotti, porque jugando así no vamos a ningún lado. Creo que las dos cosas tienen cabida, ¿no? Igualmente, esto es un resumen de lo que opino. Ya tenéis vídeos subidos en el canal donde me extiendo un poquito más sobre este tema, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a reaccionar a este tema sobre los vídeos, ¿no?, que Real Madrid Televisión le ha dedicado al árbitro. Repito, no uno, sino dos vídeos. Antes, déjame desearte feliz inicio de semana. En este lunes, día 3 de febrero, iniciamos una nueva semana en la que el Real Madrid tiene dos partidos vitales, dos partidos completamente fundamentales. Además, jugamos dos torneos distintos. A mitad de semana, el miércoles, nos enfrentamos al Leganés con motivo de la Copa del Rey, cuartos de final, partido de todo o nada. El Real Madrid afronta estos cuartos de final con la ilusión de seguir vivo, ¿no?, en la Copa del Rey. Jugamos fuera de casa en Butarque contra el Leganés. Cuidado con ese equipo que le ha ganado al Barça y al Atlético esta temporada, y vamos a tener que darlo absolutamente todo, ¿no? Ese es el partido que tenemos inmediatamente a continuación, y luego tenemos el partido contra el Atlético de Madrid el próximo sábado. O sea, tienes que darte cuenta esta semana los dos partidos tan importantes que tenemos. Si ya era importante el partido contra el Atlético, cuando le sacábamos 4 puntos antes del inicio de esta jornada, porque ahora todo se ha estrechado mucho, ¿no? El Real Madrid ha perdido su partido, el Atlético y el Barça lo han ganado, y ahora mismo tenemos al Atlético a 1 punto y al Barça a 4. Es decir, el Atlético, y depende de lo que hagamos en casa el próximo sábado, podría arrebatarnos el liderato, ¿no? O sea que nos jugamos muchísimo esta semana, así que todos ya con el preaviso todos ya con la tensión, con el puntito de chispa adecuado para afrontar los dos partidos que tenemos esta semana, ¿no? Así que bueno, eso a lo largo del día de hoy te voy a poder ampliar toda esta información, porque hoy vuelven los entrenamientos. El Real Madrid, ayer el míster Carlo Ancelotti le dio día libre a la plantilla, y hoy lunes empezamos a preparar el partido del próximo miércoles, ¿vale? Así que hoy, a lo largo del día, pues te podré ir ampliando toda la información, la última hora y la actualidad del Real Madrid de cara a ese partido. Pero como te he dicho, en este vídeo nos vamos a centrar en los dos vídeos, ¿no?, que Real Madrid Televisión, repito, no uno sino dos, que le ha dedicado a Muñiz Ruiz, al árbitro del pasado sábado en ese partido frente al Español en el RCD Stadium, y como hay otro vídeo en el que la prensa mundial, los medios a nivel mundial, no entienden absolutamente nada, ¿no? Así que venga, vamos ya con el negociado, pero primero me vas a dejar que les mande un abrazo, ¿no?, y un saludo, un afectuoso saludo a todos los patrocinadores del canal de Edu Rubio TV, que aparecen ahí en esa lista, y de verdad que estoy tremendamente agradecido por el apoyo que le dais al canal y también esas donaciones voluntarias, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que aparecéis ahí, y también una mención especial para Catox, Ruiz de Alcántara y Mapache, que son los moderadores del canal de Edu Rubio TV en los directos, ¿no? Así que a todos y cada uno de vosotros, muchísimas gracias de verdad por el increíble apoyo que le dais al canal. Vamos ya con el negociado. Real Madrid Televisión habla de escándalo mundial. Es una liga manchada por los herederos de Negreira. La cadena oficial del conjunto madridista publicó un vídeo en el que vuelven a criticar la decisión arbitral sobre la entrada a Mbappé y repasa lo que dice la prensa mundial sobre ella. Quiero ponerte ya mismo el vídeo y quiero que prestes especial atención, porque ya el lenguaje de Real Madrid Televisión al dirigirse a este árbitro es más visceral, más contundente, ¿vale? Va más a hacer daño casi, podríamos decir. Y me gustaría que prestases mucha atención a lo que es el vídeo en sí, ¿vale? Así que venga, vamos con el primer corte de Real Madrid Televisión. Las decisiones de Alejandro Muñiz Ruiz en el campo y de Javier Iglesias Villanueva en el bar forman parte de la historia de los errores más graves del Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo y del jefe del bar, Clos Gómez. Es incomprensible, inexplicable, un escándalo mundial, que esta entrada salvaje
brutal y terrible en el minuto 60 de partido de Carlos Romero, que puso en grave peligro la salud de Mbappé, fuese solo sancionada con tarjeta amarilla por parte de Muñiz Ruiz. Y lo más surrealista es que desde el bar de Clos Gómez, Javier Iglesias Villanueva no avisase al árbitro de la gravedad de la misma. Y que era la roja más clara que se recuerda. Un Carlos Romero que hasta se asustó cuando cometió esa entrada. Intenté frenarlo como pude, creo que fue un poco fea, no me gustó, le pedí perdón. Un Carlos Romero que acabó marcando minutos después el gol de la victoria de su equipo cuando debía estar expulsado mucho antes. Pero es que si acudimos al acta de Muñiz Ruiz, dice: en el minuto 60 el jugador 22 Romero Serrano Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón. En la disputa del balón. El propio Carlos Romero reconoce que solo quiere parar a Mbappé. Bueno, sabía que Kylian es imposible, ¿no? Pararlo en carrera, intenté frenarlo como pude. Pero no hay ni una sola opción de disputar el balón. Su entrada es por detrás, a la altura de la rodilla y sin ninguna opción de disputar la pelota. ¿Por qué Muñiz Ruiz no dice la verdad en la redacción del acta y por tanto miente? Es uno de los mayores escándalos que se recuerdan. Una actuación de uno de los hombres de Medina Cantalejo, Muñiz Ruiz, que ya en el minuto 9 de partido no señaló este claro penalti de Jofre. Una acción que ni siquiera se revisó desde el bar de Clos Gómez, en donde se desconoce por qué Javier Iglesias Villanueva no avisó al árbitro principal de la infracción que podría haber cambiado el partido. Una acción en la que el propio Omar levanta su brazo pidiendo mano y cuando se da cuenta de que la mano es de un compañero, cesa en sus protestas. Surrealista. Un partido que también pudo cambiar en el minuto 21, cuando Vinicius metió este golazo. Un gol que fue anulado, supuestamente por falta previa de Mbappé, pero es Paul Lozano el que agarra reiteradamente a Mbappé hasta dentro del área, y el francés acaba quitándoselo de encima. Pero es que además, fíjense en la secuencia. Marca Vinicius y solo un segundo después, Muñiz Ruiz, que no ha pitado falta, se gira e inmediatamente anula el gol a instancias de no sabemos quién, porque el VAR no intervino en la jugada. Iglesias Villanueva no llamó al árbitro para que revisase la acción, anuló el gol un segundo después de que marcase Vinicius, cuando él mismo no había visto nada punible en la jugada. Así fue el arbitraje de uno de los hombres de Medina Cantalejo, Alejandro Muñiz Ruiz, y de Javier Iglesias Villanueva en el bar de Clos Gómez, en las tres jugadas clave del partido, que se convierte en uno de los mayores escándalos a nivel mundial que se recuerda. Bueno, como podéis ver, Real Madrid Televisión ha pasado al ataque, ha pasado completamente al ataque y ha hecho un vídeo absolutamente demoledor. El vídeo es rotundo, o sea, el vídeo no admite ningún tipo de discusión, el vídeo no admite ningún tipo de duda, ningún tipo de nada, ¿no? Yo la verdad es que, dentro de la gravedad de todo lo que saca el vídeo de Real Madrid Televisión, a mí todavía lo de la roja perdonada a Romero es que no doy crédito. Os lo prometo que no doy crédito. Porque, no sé, el resto de jugadas para mí son bastante claras también, pero bueno, no sé, a lo mejor la interpretación, a lo mejor, no sé, tienen algún tipo de gatera por la que escaparse el estamento arbitral en las otras jugadas, ¿no? Pero es que lo de la roja sobre Mbappé, es la entrada sobre Mbappé, es que eso es criminal. O sea, una liga que en principio tiene que intentar proteger al futbolista, ¿no? Ya no digamos a los artistas como Mbappé, como Vinicius, como Lamine Yamal, como Griezmann y como tantos otros, ¿no? Yo qué sé, Isco, por ejemplo, en el Betis, tal. Hay que intentar proteger sobre todo a los artistas que al fin y al cabo son los que dan lustre, ¿no? al fútbol. Vinicius, tal, son los que le dan lustre, ¿no? Y los que hacen que el aficionado pague una entrada y que te levantes del sofá y que te invite a ver fútbol, ¿no? Tú no ves el fútbol por los tarugos, por los Mafeo, los Raillo y los Romero de la vida, ¿no? Tú ves el fútbol por los artistas, ¿no? Pero ya no es solo eso, ya es que hay que intentar proteger a los futbolistas en sí, ¿no? Y esta entrada, más la veo y más me parece que si engancha a Mbappé, es que podríamos estar hablando de que pondría en peligro su carrera. O sea, es que es una entrada de cárcel y todavía no entiendo cómo el árbitro, que está bien posicionado, no saca la roja, pero es que luego el del VAR. Y claro, cuando tú te enteras o sabes, ¿no?, que en el VAR está Clos Gómez y que las imágenes del VAR las gestiona una empresa que está financiada por un tipo que es también avalista del FC Barcelona y que tiene intereses en el Barça y que no sé qué, es que es un desastre. Es que de verdad que lo que tenemos aquí en España, amigos y amigas, es completamente demoledor. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y yo
Después de ver esto, del vídeo de Real Madrid, que te repito, es completamente rotundo, es la guerra. O sea, ahora mismo está en pie de guerra el Real Madrid contra la Liga, contra Tebas, contra el sistema arbitral, el CTA y absolutamente todo. Yo tengo mis dudas, o sea, dudo muchísimo de que este tipo, el Muñiz Ruiz, el inepto este, nos arbitre el resto de la temporada. Ni desde la sala VAR, ni como árbitro principal. O sea, es que 2 veces que lo hemos tenido, o las 2 veces que yo recuerdo, que son la de Mestalla y esta del Español, las 2 veces nos la ha liado. Una desde el VAR y otra en el terreno de juego. Entonces dudo mucho que el CTA cometa la torpeza de ponérnoslo de nuevo. Aunque claro, en este país y en esta liga es que ya me espero cualquier cosa. O sea, hay tanto negligente, tanto inadaptado, tanto cafre en todos los estamentos que ya me espero cualquier cosa, ¿no? Y me espero, pues yo que sé, que dentro de un mes y medio juguemos en casa contra no sé quién y nos pongan a este tío, ¿no? Y va a salir tan coaccionado, va a salir tan condicionado por todos los antecedentes y todo lo que nos la ha liado ya, que vete tú a saber la que nos puede liar de nuevo, ¿no? O sea, ya es que me espero cualquier cosa. Espero que no. Espero que en el CTA alguien tenga la suficiente lucidez mental, aunque lo dudo, para no ponernos más a este tío, ¿no? Que completamente, o sea, estamos viendo dentro del nivel rematadamente bajo que tiene la Liga Española, dentro de eso es que este es más malo todavía, ¿no? Más malo todavía. O sea, es que a veces ves el vídeo y parece que estuviera siguiendo instrucciones, ¿no? De machacar al Real Madrid. Es una cosa completamente increíble. Bueno, la cosa no queda ahí. Este no es el único vídeo que Real Madrid Televisión ha hecho sobre el árbitro, que repito, has podido ver la no roja sobre Kylian Mbappé, lo del penalti, lo de la falta que le hacen a Mbappé antes de que Mbappé se quitase de encima al jugador en español en el gol de Vinicius, has visto cómo mintió de manera deliberada redactando el acta diciendo que va a disputar el balón, cuando es imposible, o sea, no hay ninguna disputa de balón del Romero este sobre Mbappé, en fin, es una detrás de otra, es una detrás de otra. Pero bueno, hay otro vídeo de Real Madrid Televisión que también me gustaría que le echásemos un vistazo, en el que se centra también en cómo el mundo, ¿no?, reacciona con total asombro, ¿no?, a lo que sucedió en el RCD Stadium, al arbitraje que sufrió el Real Madrid, sobre todo con la roja de Kylian Mbappé. Vamos a verlo. Una decisión incomprensible, inexplicable, un escándalo mundial. Esta es una liga manchada por los herederos de Negreira y desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo. El escándalo es tan grande que toda la prensa, de forma unánime, en España y en todo el mundo, hablan de escándalo. En Francia, L'Équipe destaca: Romero se libró de la tarjeta roja. Sports Francia: Mbappé y el Real Madrid, víctimas de una injusticia. Bein Sports Francia alucina. Pero ¿cómo es posible sacar solo amarilla por esta terrible entrada por detrás? Increíble. No se entiende cómo un árbitro puede hacer esta interpretación. Le Figaro es el más contundente. Entrada asesina. Una roja clara que te pasó a Berbirro. Sí. Para mí es análisis de expulsión esto. Hay que ver. Mirá. Va muy arriba, baja la pierna de arriba hacia abajo. Con lo cual, si la van a ver, está bien también. Sí. Decí que no quedan clavados en el gemelo los tampones, sino No. roja. En Italia, la Gazzetta dello Sport no entiende cómo el árbitro juzgó como advertencia sin ser llamado por el VAR. Y en Inglaterra, en la BBC, no entienden que Romero solo viese la tarjeta amarilla. En México, Récord dice: Romero Serrano, quien dio la victoria en español sobre el Real Madrid, se salvó de la roja. Le pegarás en el tobillo, ¿no? Porque vas abajo. Ok, puedo entender que el árbitro juzgue a partir de lo que está viendo con la velocidad y con la inercia de la jugada. ¿Y para qué carambolas existe el VAR entonces? En Alemania, Bild dice: ¿cómo puede ser que esta brutal patada no sea roja? En Argentina no tienen dudas. Una infracción que merecía la roja directa. Esta es una liga manchada por los herederos de Negreira y desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo. Pues los términos que utiliza, ¿eh? Una liga manchada por los herederos de Negreira y que desprestigia al fútbol español a nivel mundial. Y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, cualquier liga que se precie y que intente aspirar al trono de la Premier, no se puede permitir arbitrajes así. No se puede. Y esto da toda la razón a Florentino Pérez, ¿no?, cuando decía aquello de: no, es que quiero externalizar el servicio de los árbitros. Me gustaría que en la Liga Española se externalizara y que viniesen árbitros extranjeros. Cuando dice lo de traer árbitros de la Premier, es una forma de hablar, de la Premier, de Alemania, de Holanda, de donde sea, ¿no? Pero que sea un estamento arbitral, pues mucho más cualificado, mucho mejor preparado
y sobre todo que dignifique la Liga Española, ¿no? Es que yo creo que los líos arbitrales que tenemos aquí cada semana, es que yo creo que no se ve en otra liga, ¿no? Ya ni de mayor nivel como la Premier, ni de menor nivel como la Serie A, la Bundesliga o tal, ¿no? Es que lo de aquí, lo de España, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y sé que lo digo mucho, pero nunca me cansaré de decirlo. Es que en España seguimos teniendo un buen puñado de árbitros que forman parte del círculo íntimo de Negreira. O sea, que forman parte del tinglado. Y están arbitrando, están a sueldo y con libertad total por los campos de España, decidiendo ligas, decidiendo Copas del Rey, decidiendo tal. Gente que estuvo a sueldo en un sistema completamente clientelar por el cabecilla de todo, que era Negreira, por su mano derecha, que era su hijo, y todo mediante asistencias técnicas, informes, charlas, no sé qué. Y esto es lo que tenemos aquí. O sea, todo el sistema está corrompido, todo el sistema está absolutamente podrido, y es lo que dice, o la postura que defiende el Real Madrid, ¿no? Hasta que en bloque no saquemos toda la mugre que hay y a partir de ahí metamos a árbitros completamente nuevos que no tengan todo ese historial manchado a sus espaldas, pues siempre estaremos dándole vueltas al mismo tema, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí. O sea, mientras esto suceda y no se solucione, pues así seguiremos, con escándalo tras escándalo tras escándalo. En el Madrid oficialmente no se ha dicho nada, pero entienden que no puede ser, que el nivel es bajísimo y que entienden que le perjudican. O sea, es que la verdad, o sea, es que le han perjudicado. Al Madrid le han perjudicado. Y para mí el nivel es bajísimo. ¿No? Yo no digo que sea contra. Yo no estoy en ese tema. Yo no pienso que sea aposta. Yo pienso que el nivel es bajísimo. Es lo que pienso. Y tú, Ralde, que el nivel es bajo. Pero estás diciendo que no ha dicho nada oficial el Madrid. Bueno, dices en la televisión. En la televisión. ¿El Twitter del Real Madrid es oficial? Es oficial, sí. El Twitter, pregunto, ¿el Twitter del Real Madrid es oficial? Es oficial, sí. Es oficial, bueno, y lo que dijo Ancelotti también. ¿Qué pone en el Twitter del Real Madrid? Escándalo mundial. Es mensaje de hace una hora, un escándalo mundial. Eso es lo que pone el Twitter oficial del Real Madrid. Entonces ya hay un mensaje oficial del Real Madrid. Yo creo es que lo piensan todos, vamos. Bueno, es que lo de la Roja es un escándalo mundial. Es un escándalo mundial, vamos, es que es un escándalo total. Entendiendo que es un escándalo y que era roja, que yo esto lo comparto y lo acepto de entrada, me parece muy sobreactuado, porque de la misma manera, el día de la final de la Supercopa, al Madrid le perdonan 2 rojas clarísimas a Camavinga y a Vinicius, y no se monta este cipostio. Y el día del Celta también, o sea, es que te pase, entra dentro de la normalidad. Lo que pasa es que no hay ningún otro club que se pase la vida insultando a los árbitros con o sin motivo. Que normalmente para insultar nunca hay un motivo. Pero es que la queja preventiva del Real Madrid, creo, y esta es una duda que tengo yo al aire, que ayer la pensé, que es que se le está dando la vuelta. Que esta táctica de coaccionar a los árbitros se acaba por dar la vuelta y que les va a acabar perjudicando. Y quería dejar para el final lo mejor de todo, ¿no? O sea, aquí en España ya medios, como la SER, como la COPE, como tal, diciendo, no, mira, es que los vídeos que hace Real Madrid Televisión y tal es que son contraproducentes y al final se está volviendo en su contra, ¿no? O sea, ahora resulta que te atropellan y no puedes denunciar nada, ¿no? Cometen una tropelía contra ti y lo que tienes que hacer, o como te dicen determinados periodistas que debes comportarte, es no decir nada, poner la otra mejilla, que te atropellen, que te pisoteen, que te roben y que no digas nada. No puedes decir absolutamente nada porque es que encima luego el árbitro sale condicionado y va a hacer peor todavía su trabajo, ¿no? ¿Dónde se ha visto, no? ¿Dónde se ha visto que tú hagas mal tu trabajo y no tenga ningún tipo de penalización? O sea, tú que me estás viendo, si cometes una negligencia, una tropelía, un error en tu trabajo, depende de la magnitud del mismo, pues en consecuencia habrá o no castigo. Pero lo normal es que si te haces algo mal, te penalice. Pero no tú o yo, todo hijo de vecino. ¿Cómo puede ser que los árbitros aquí en España cometan este tipo de adulteraciones tremendas y aquí no pase absolutamente nada, ¿no? Es que la sensación que queda, y esto es lo más grave de todo, amigos y amigas, es que las ligas se deciden más en la sala VAR que en el campo. La sensación es esa. Importa más lo que está sucediendo en la sala VAR que lo que está sucediendo en el vivo, lo que están haciendo los futbolistas. Y esto es completamente terrible tener esa sensación. Completamente terrible. Y los vídeos de Real Madrid Televisión tienen que seguir, porque es la única herramienta de defensa que tiene el club. Ancelotti no puede decir nada. Los jugadores no pueden decir nada. En el mismo momento que digan algo, le puede entrar el comité de disciplina y meterle 10, 12, 14 partidos por decir lo que piensan. ¿Tú te crees que el otro día Ancelotti no se tuvo que morder la lengua en rueda de prensa? ¿O Mbappé?
Cuando hace lo del emoji así, diciendo, no, mejor no digo nada, ¿qué tal? Porque sabe que si dicen algo contra un sistema que es intocable, porque son intocables, los árbitros no pueden decir nada, le va a caer un montón de partidos. ¿Por qué los árbitros no conceden entrevistas? ¿Por qué un entrenador y los futbolistas después de un buen mal partido pasan por zona de prensa, ¿no? Por zona mixta, y los árbitros no? ¿Por qué la prensa no puede preguntarle al árbitro, oye, ¿por qué has tomado esta decisión? ¿Por qué no le has sacado la roja a Romero? ¿Por qué no has pitado este penalti? ¿Por qué si has pitado este fuera de juego? Me lo invento. Y el del VAR igual, ¿por qué no pasa por zona mixta? ¿Por qué no se le puede preguntar a un árbitro para que se explique por qué ha tomado una u otra decisión? Bueno, pues mientras esto siga así, y mientras el sistema siga corrompido y podrido y corrupto y absolutamente de todo por la herencia de Negreira, pues así vamos a seguir en España, con esta liga truchera y esta liga de corchopán que tenemos, y en este lodazal, como siempre suelo decir, aquí compite el Real Madrid. En fin, amigos, amigas, ya me diréis abajo en comentarios qué os parece todo este tema, ¿vale? Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.